Un saludo cordial, jóvenes y señoritas estudiantes. En esta oportunidad vamos a desglosar el tema de aparato respiratorio y como hemos venido desarrollando con el aparato cardiovascular, vamos a hacerlo lo más esencial posible para que ustedes puedan recordar estos temas tan importantes en sus posteriores años de la carrera, ¿no? Y esto es mi propósito, que puedan recordarlo cuando estén rotando por la materia de neumología, que se viene la siguiente gestión. ¿Ya? Vamos a ver solamente dos temas de este módulo, el primero motivos de consulta y el segundo examen físico. Obviamente que voy a hacer alusión de los otros temas para no dejar huecos en el temario. Muy bien, vamos a empezar con motivos de consulta y empezaremos primeramente con tos. ¿Qué es la tos? Se la define como la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios que tiende a liberar al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Entonces, todo esto es un reflejo, ¿verdad?, que va a ir desde los receptores al sistema nervioso central y de vuelta nuevamente hacia los músculos torácicos para poder expulsar estas secreciones, ¿no? Y bueno, como dice aquí, es un reflejo que puede ser inhibido o facilitado. Ahora, muy bien, ¿con qué vamos a inhibir una tos? Claro está, con un antitusivo. ¿Y con qué vamos a facilitar la tos? Con un expectorante mucolítico, ¿verdad? Ahora, es aquí donde yo quiero que se abstengan de un error que la mayoría de médicos generales, en su buena voluntad, pues cometen. Buena voluntad y tal vez poco conocimiento. Me llega un paciente y dice que tiene una tos hace unos 3 días atrás y que siente como que le caen flemas en la garganta. ¿Qué hace el médico general? La mayoría recién egresados pues le dan un mucolítico, Ambroxol o Muxol, Muxelix, la marca que venga, ya sea el principio activo que tenga, pero es un mucolítico, un expectorante. ¿Por qué? Porque simplemente el paciente dijo que tenía flemas en la garganta. Resulta que algunos pacientes me muestran la receta, otros ya compraron el medicamento, otros hasta se lo consumen el medicamento, pero cuando haces una correcta anamnesis y una correcta exploración física, pues el mucolítico o expectorante no era necesario, simplemente era lo mejor inhibirlo con un antitusivo tipo dextrometorfano o codeína. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la fisiopatología, que van a existir estos mecanismos inflamatorios, mecánicos, químicos o térmicos. El inflamatorio es el más frecuente que vamos a ver, ya que obedece a un proceso infeccioso. ¿Sí? Mecánicos, una tos refleja por el ingreso de algún cuerpo extraño. Químico, algo similar, ya puede ser por una sustancia química, un gas, ¿no? Y térmico, que es lo que mucha gente en nuestro ambiente pues posee. Por el frío, el ambiente frío puede producirse una tos, ¿no? Entonces esto alguna vez pasó con un compañero que venía pues a las 7 de la mañana y venía tosiendo. Y alguien le decía, pero ¿por qué no te tomas un antitusivo? Y este decía, no, ese problema lo tengo este tiempo. Cuando estoy aquí en Potosí en el clima frío, pues me viene esta tos. Este compañero era cochabambino. Muy bien, vamos a ingresar a este pequeño cuadrito. Tenemos en el sistema nervioso central el centro de la tos. ¿Ya? ¿Dónde van a estar ubicados los receptores? Nariz y senos paranasales. El árbol bronquial superior, ¿no?, que va a estar inervado, como ustedes saben, por el quinto par. Ya saben cuáles son las 3 ramas del quinto par. Tenemos más abajo la región posterior de la faringe, que va a estar inervado por el noveno par. Y ya ustedes ya saben cómo explorar los pares craneales. Y por último, más abajo todavía en la caja torácica, tenemos al pericardio, diafragma. Bueno, esto no debía estar aquí, debía estar más arriba. Pero ¿por qué está aquí? Porque los oídos son inervados por el décimo par. Tráquea, bronquios, pleura, esófago y estómago. Y enseguida vamos a ver la importancia de todos estos elementos a la hora de producir la tos. ¿Y dónde va a llegar estos estímulos? Hacia el centro de la tos y luego las vías eferentes, ya van a ir a los nervios espinales. Ustedes saben cuáles son, el onceavo par craneal,
directamente a los músculos respiratorios por el nervio frénico al diafragma y por el décimo par hacia la laringe, tráquea y bronquios para poder ocasionar ese acto explosivo de botar el aire. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar la glotis, ¿no ve? Tiene que haber un espasmo de estos elementos y una contracción de estos músculos para que se produzca la tos. Muy bien. Ahora, la clasificación la vamos a dividir en tres. Primeramente, por el tiempo de evolución: tos aguda, tos subaguda y tos crónica. La aguda va a ser menos de 3 semanas de evolución, la subaguda entre 3 a 8 semanas y la crónica mayor a 8 semanas, bueno, casi un poco más de 2 meses. Desde el punto de vista clínico tenemos una tos seca y una tos húmeda. El paciente generalmente ya te dice una tos seca o tos con flemas, ¿no? Ahora, dentro de la tos húmeda puede haber una tos productiva y no productiva. En la productiva pues tenemos flemas que generalmente se las deglute. Esto pasa con los niños y la mayoría de los ancianos. Y una tos no productiva en la cual si hay flemas, el paciente va a decir: siento que las flemas están aquí andando en mi pecho, te va a decir. Muy diferente a que el paciente te diga que siente que las flemas están en la garganta, ¿no? Y muy diferente que el paciente te diga que siente que las flemas le caminan por el pecho. Y aquí es donde tú como médico, al momento de escucharle, vas a escuchar ese tipo de respiración estertorosa. Doctor, vengo con una tos, ¿no? Y vas a escuchar directamente esa respiración estertorosa, ¿sí? Muy bien. Y 3, miren, tenemos también una pequeña clasificación según las características de la tos. Bueno, aquí me faltaba un error de dedo. Características de la tos: tos ferina o quintosa, ¿ya? ¿Por qué sería quintosa? Porque antiguamente se lo consideraba que se producía al quinto día. Es una tos producida por el coqueluche, ¿ve? Y bueno, van a ser una tos de tipo paroxismos, ¿ya? O sea, va a ser repentino, va a ser una tos que no va a tener un preludio. Y se inician ¿cómo? Por expiraciones violentas, explosivas, ¿no? A las que sigue una inspiración intensa, ruidosa, provocada por el espasmo de la glotis. Entonces tienes una tos explosiva y luego una inspiración ruidosa, ¿no? Eso es una tos ferina o quintosa. Algo que en la actualidad ya no se lo está viendo comúnmente. Segundo, tienes la tos coqueluchoide, que se parece a la anterior, pero le falta el componente inspiratorio, no hace esa inspiración ruidosa, ¿ya? Siguiente, tenemos a la tos ronca o perruna. En este caso, la tos es seca, intensa, ¿ya? Que presenta por accesos de tos nocturno y es provocada por una laringitis glótica o subglótica, y esto vas a escuchar principalmente en personas adultas. Imagínense que es como una tos como el ladrido de un perro, ¿ya? Luego tenemos la tos bitonal, es como dos tonos diferentes, como si estuvieran tosiendo dos personas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Y por qué se puede deber eso? Por una vibración diferente de ambas cuerdas vocales. Puede que una esté paralizada y la otra no, ¿ya? Esto ya es sinónimo de un compromiso del nervio recurrente, o también puede ser por causa de tumores mediastínicos. Entonces tengan mucho cuidado cuando se enfrenten a una tos bitonal. Y por último, la tos semetizante, que esto va a ser más que todo de niños porque tuecen y luego vomitan. No se preocupen, puede ser un aspecto normal. Muy bien, vamos a irnos ahora a la etiología. Existen muchas causas de la tos, ¿ya? Aquí tenemos algunas menciones. Las principales: tenemos enfermedades de la vía aérea alta. Tengan en cuenta que la rinitis puede venir con tos por una descarga en la pared posterior. Pólipos nasales, ya porque puede ser por una rinitis alérgica, y aquí también podemos presentar pólipos nasales. Sinusitis, también la descarga posterior produce tos. Otitis, una secreción abundante
por las trompas de Eustaquio también van a producir tos. Obstrucciones del conducto auditivo externo. Bueno, no he visto esto, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Enfermedades broncopulmonares, ni qué decir, bronquitis, infecciones, bronquiectasias en niños, asma. 2. Del parénquima pulmonar, infecciones, puede ser producto de cáncer de pulmón y otras, ¿no? Ahora también puede ser las intersticiopatías como una neumonía, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta también a la hora de la exploración física, que lo vamos a ver en el segundo apartado de este tema. Enfermedades de la pleura y mediastino. Ahora estas no son tan frecuentes como una pleuritis, pleuresía, tumores, eventración, hernia hiatal. Pero una vez que hayas descartado cualquier otra etiología, principalmente etiología infecciosa en una tos aguda, pues ya podemos ver estos otros aspectos. Enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral y pericarditis. Ahora, en algún momento he tenido una paciente con estenosis mitral, no es marcado, pero es la tos lo que le aqueja. Y entonces, miren, podemos llegar al diagnóstico descartando primero causas infecciosas pulmonares, de vías aéreas respiratorias, y ahora nos vamos a enfermedades pleurales y del mediastino y cardíacas. Lo que menos pensamos en un paciente con tos son enfermedades del aparato digestivo, y dirás, pero ¿cómo? ¿Del aparato digestivo tos? Mira, reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico te va a producir irritación de la faringe y por lo tanto una tos refleja, ¿no? Por la irritación de la región posterior de la faringe. Enfermedades gastroesofágicas. Ahora, en esta situación puedes tener algún paciente que también has descartado causas cardíacas, pleurales, mediastínicas, pero puedes irte a una causa gastroesofágica diagnosticado principalmente por una endoscopía. Enfermedades neurológicas, trastornos de la deglución y aspiración de las vías aéreas, que se produce en pacientes que han tenido alguna lesión nerviosa, o también niños que han nacido con que el parto ha sido traumático, ¿no? Y estas serían las consecuencias. Fármacos, IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, que todos conocemos, que puede ser la principal causa de tos, y otras menos frecuentes. Yo nunca he visto un cáncer de riñón que tenga como un síndrome paraneoplásico una tos, y por último la psicogena. Comentarles que tengo un paciente con cáncer de riñón, ya está muy avanzado. Espero volver a verlo y bueno, veremos cómo está avanzando este paciente. Ya, porque simplemente vino con una sintomatología respiratoria, y obviamente hemos tratado la sintomatología respiratoria, pero si la tos persiste, pues vamos a ver que es subyacente a un síndrome paraneoplásico, ya, porque es un caso ya que ha hecho metástasis. Ojo, a no olvidar esto. El tabaquismo es una causa principal de tos. Segundo, el cáncer de pulmón, que se presenta el 2% de las causas de tos crónica en un paciente tabáquico, ¿no ve? Ahora, puede ser por que presentan cambios en el tipo de tos, no sé si infección obviamente, o expectoración hemoptóica o hemoptisis. Ahora, tenía un docente que era muy tabáquico, pues a 100%, ¿no? Y mi docente en cada se presentaba tos. Yo, como todo estudiante, decía tos, uy, ya le vamos a dar antitusivos, ¿no? Uno ya se mete a la cabeza la farmacología, y cometemos el error los estudiantes de ir directamente del síntoma al tratamiento. ¿Ves a alguien tos? Antitusivo. Y ahora también pasa al revés, ves tos, expectorante. ¿Para qué? Para ayudarle a botar la flema, ¿no? No. Haz una correcta anamnesis. No vayas del síntoma al tratamiento. Síntomas, anamnesis, exploración física, si es necesario exámenes complementarios, y recién el tratamiento. ¿Ya? Ahora, otras causas de la tos crónica pueden responder al goteo nasal posterior, como habíamos indicado en la sinusitis, la asma bronquial y el reflujo gastroesofágico. Bueno, aquí hay un caso clínico que sí, porque lo dejé esto aquí porque va a entrar una pregunta al examen similar a este caso clínico, y tienen que hacer una disquisición diagnóstica de estas causas. Muy bien.
Complicaciones. ¿Qué complicaciones va a presentar? Principalmente una tos crónica, bien, cansancio y fatiga, ¿no? Especialmente paciente minero, siempre lo vas a ver cansado y fatigado. Él tiene una tos crónica, ¿por qué? Por un problema de silicosis pulmonar, una intersticiopatía. Bueno, aquí ya no se nota, lo hemos borrado, pero aquí está, intersticiopatía, ¿no ve? Otras está el EPOC. Algunos pacientes pueden tener alguna irritación de la pleura también, o tienen enfisema pulmonar, ¿ya? Síncope, oxígeno, pueden desmayarse, ha pasado en personas jóvenes y delgadas especialmente. Neumotórax es lo que nos ha pasado casi pues frecuentemente cuando tenemos pacientes mineros jóvenes que tienen, aparte de la silicosis, un enfisema, y por uno de esos accesos de tos bruscos ha causado neumotórax. Y esto obviamente primeramente es quirúrgico, aunque si tienes a la mano una bránula puedes ya, si has hecho el diagnóstico de neumotórax, poder desinflar ese neumotórax, ¿no? Con una bránula. Pero bueno, eso se los dejo para que puedan preguntar la técnica y la habilidad correspondiente a su docente de cirugía cuando vean cirugía de tórax, abdomen y próstata, ¿ya? Incontinencia urinaria, típico de los ancianos, hombres o mujeres por igual. Hay una tos frecuente, abrupta, y tienes incontinencia urinaria. Desgarros musculares y fracturas costales, no he visto esto, pero sí lesiones musculares. Dolor torácico en ausencia de fracturas. Sangrado de la piel y mucosas. ¿De qué parte principalmente? De la región subconjuntival, y bueno, puede haber también epistaxis, y eso también es frecuente. Ahora, algo que no he visto en el libro y que no he encontrado hasta ahora en ningún libro que he repasado sobre otorrinoneumo es lo que vi hace unos 11 años aproximadamente, cuando trabajaba en la empresa OAS. Resulta que viene un paciente joven, no creo que haya sido más de 19 años, refería a tos. Bueno, le dimos el antitusivo porque no encontramos nada llamativo. Bueno, no estaba ya tan recién egresado, había egresado hace 2 años, pero lo que me llamó la atención, y hasta ahora, como les digo, no puedo encontrar, que este paciente al momento de toser se tapó la nariz, las 2 fosas nasales, y bueno, para contener la tos, no sé por qué hizo eso, pero hubo un enfisema de los párpados, de ambos párpados, y estaba pues hinchado, parecía que lo hubieran golpeado, y parecía que tiene un edema palpebral, pero no era un edema, no era una equimosis, sino era un enfisema. Se había llenado de aire, ¿no? El tejido adiposo de los párpados. La verdad que nunca he encontrado, pero tengo la esperanza que algún día, si sigo repasando libros, pues voy a encontrar las causas. Pero si ustedes en algún momento lo encuentran, pues por favor háganmelo conocer, el libro en que lo han encontrado. Nos iremos a el enfoque diagnóstico. La clave en el enfoque diagnóstico, como les dije, es la anamnesis. En la anamnesis van a poder llegar al diagnóstico en un 50%. Nos vamos al tiempo, no se olviden, tenemos aguda, subaguda y crónica, y dependiendo de esto vamos a poder diagnosticar las causas de la tos, principalmente las agudas, de las causas infecciosas, ¿no ve? Las características de la tos, ya hemos dicho, si tiene una tos tos ferino-quintosa, coqueluchoide, tos ronca o perruna, esas características. El momento de la aparición, bueno, aquí vamos a ver un pequeño cuadro que nos ayuda a poder enriquecer cuando se presenta, en qué momento se presenta la tos. Ya habíamos dicho, si es nocturna, no se olviden pensar una tos de origen cardíaco, reflujo gastroesofágico, asma nocturno, goteo nasal posterior producto de una sinusitis o una otitis. ¿Ya? Aquí tenemos durante el ejercicio, que alguna vez nos ha pasado, bueno, a mí me pasó cuando estaba iniciando en el mundo del atletismo, con la alimentación. Esto va a pasar con niños cuando hablan con la boca llena, ¿no? Puede ser también producto de neoplasias, nunca lo he visto, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Cambios posturales, estos sí van a haber pacientes hospitalizados en el servicio de neumología, que va a haber una tos pues por el cambio postural, y a veces se quedan tiesos los pacientes.
en determinados ambientes por alérgenos del trabajo, hogar, etcétera, porque cualquier cosa que te puede producir un broncoespasmo, una degranulación de los mastocitos y esto por ende una tos por causa de alérgenos, pues tenemos que ir a buscar la causa de esa tos. Bueno, aquí estamos buscando causas pulmonares, ¿no? Ahora, síntomas acompañantes. No se olviden, igual que en el dolor, en el acrónimo ALICIA, en el A, donde dice síntomas acompañantes, tenemos que ver qué síntomas acompañan, ¿ya? Porque a veces los médicos, como les digo, cometemos, especialmente los médicos jóvenes, recién egresados, cometemos el error de que cuando dice el paciente tos, directamente te vas a escuchar los pulmones. No, tienes que revisar en su integridad al paciente y preguntar por algo importante, los síntomas acompañantes, ¿ya? No hacer lo que alguna vez en mi generación, cuando éramos médicos recién egresados, queríamos dar pues antitusivo de entrada, o lo que hacen las generaciones actuales, das un expectorante de entrada. No. Primero analiza la situación. Tos y sibilancia, broncoconstricción por asma, puede ser, compresión extrínseca, tumores endobronquiales, también puede haber, lo vas a diagnosticar con la radiografía. Tos y hemoptisis, una expectoración hemoptoica con sangre. Piensa en un carcinoma broncogénico, aunque no es frecuente en nuestro medio, pero sí esto es frecuente. Una tuberculosis, y ahora con el COVID se está haciendo frecuente un tromboembolismo de pulmón, cosa que no era muy frecuente, el diagnóstico era raro, pero ahora con el COVID sí se está haciendo frecuente esta situación. Tos y broncorrea o vómica en las bronquiectasias, absceso pulmonar, y esto cuando lleven cirugía tórax, pregunten a su docente sobre el absceso pulmonar, el diagnóstico, el tratamiento, ¿ya? Es muy amplio este tema. Vamos al siguiente. Bueno, vamos a terminar con el examen físico, que como les había dicho tiene que ir acorde a lo que tú estés sospechando, y si es necesario pedir exámenes complementarios, hagámoslo. Radiografía, que es de ley pedir en este tipo de pacientes, y si piensas en algún problema cardíaco tienes el electrocardiograma, piensas en un problema gastrointestinal tienes la endoscopia digestiva alta, una causa infecciosa puede ser por hongos o para determinar la bacteria y hacer un antibiograma tienes pues la baciloscopía, ¿no? Un examen citológico y bacteriológico, ¿ya? Muy bien. En síntesis, no se tienen que olvidar de estos cuadritos 33.1 y 33.2 para poder hacer una adecuada disquisición diagnóstica, ¿no? De la entidad que está provocando la tos. Yo les pido que se aprendan estos cuadritos de memoria, ya que va a entrar una pregunta de examen de alguno de estos cuadritos, ¿ya? Y nuevamente les digo, la radiografía de tórax de ley en estos pacientes, principalmente en aquellos pacientes que estén pensando un proceso infeccioso pulmonar o torácico, ¿no? Cualquiera de los dos, o en pacientes con tos crónica, ¿ya? Ahora, aparte de la tos crónica, también antes de pedir tal vez una radiografía, lo importante también es pensar en un goteo nasal, sinusitis, otitis, ya saben, asma bronquial y un reflujo gastroesofágico. Y de ley nuevamente, la radiografía. Muy bien, pasemos al siguiente slide. Continuemos. Veamos ahora de lo que se trata la expectoración, ¿ya? Habíamos dicho anteriormente que la tos puede ser seca, ¿verdad? O húmeda, y en la tos húmeda puede estar acompañada con expectoración o sin expectoración, ¿ya? En este caso, la expectoración no es nada más que esa eliminación de secreciones mucosas del árbol traqueobronquial, ¿ya? Generalmente son 100 ml diarios de secreción seromucosa, ya que tiene un aspecto de sol o solución y de gel, que va a estar unida el sol a los cilios de las células bronquiales, y el gel que va a estar captando o capturando, más bien dicho, cuerpos extraños, polvo, etcétera, ¿no? Y todo esto va a formar el ascensor mucociliar, y estos cilios van a estar haciendo que la mucosidad escale hacia arriba, ¿no? Y normalmente nosotros podemos secretar esta cantidad de secreción seromucosa
bronquial. No es lo mismo que la sinusal o la ótica o la nasal. Ya es solo la bronquial, los 100 ml. ¿Ya? Y estos son expulsados a diario. Inconscientemente estamos tragando o al hacer ese gesto de una tos provocada, ¿no? ¿Ya? Clasificación. Vamos a clasificarlo de acuerdo a su aspecto y al volumen. Miren, en el aspecto puede haber una expectoración serosa, que es de color claro amarillento. Generalmente es eso, ¿ya? Pero si encuentran un esputo en clara de huevo, piensen en un carcinoma bronquiolo alveolar. Estos esputos en clara de huevo, alguna vez lo vi, sí, es una consistencia. No sé si han visto la albúmina también, la albúmina humana, más o menos ese aspecto, ¿ya? Asalmonado o lavado de carne es típico del edema agudo de pulmón y pacientes que han esto vamos a ver frecuentemente en pacientes que están viniendo de lugares bajos hacia lugares altos como los nuestros. Cuando ya esa desadaptación a la altura ha empeorado, puede haber un edema agudo de pulmón. Eso piensen en un paciente extranjero. Bueno, hay otras causas también de edema agudo de pulmón, ¿no? Ahora, un aspecto espumoso, piensen en un edema alveolar o también en una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, diferencien este aspecto espumoso del aspecto de clara de huevo. En algún momento son similares, no parecería similares, más bien dicho, pero la clara de huevo se espesa y esto va a producir espuma como burbujas, ni bien expectora el paciente. El aspecto mucoso es incoloro, ¿ya? Y estos son por estados irritativos crónicos, una bronquitis crónica, un asma bronquial, ¿ya? Ahora no confundan con el seroso, el mucoso. Tienen que ver la diferencia de las características de estos aspectos. Muco purulento o purulento neto es opaco, amarillo, verdoso. Esto ya es secundario a una infección del árbol bronquial o del intersticio pulmonar. Aspecto perlado. Generalmente van a ver esto en la crisis asmática en resolución. Hemos tenido pacientes con asma que han estado pues con esos silbidos, con esa disnea, ¿no? Pero cuando ya se está resolucionando esa crisis asmática, van a botar una expectoración en color perlado, ¿ya? Ahora, antes de pasar al numular, quisiera que un poquito veamos de qué se trata el hemoptoico, ¿ya? Es esa secreción con restos de sangre que puede ser producto de una bronquitis, de un CA de pulmón o de un tromboembolismo pulmonar. Ahora, con esto del COVID, seamos mal pensados respecto al tromboembolismo pulmonar. Aquí hay algo clave de mucho cuidado. La expectoración con estrellas de sangre en un fumador debe hacer sospechar la existencia de un cáncer oculto de pulmón, y ya nos ha pasado muchas veces, ¿ya? Y algunos colegas, bueno, yo no he visto, pero al leer su historia de algunos colegas ya mayores, pues daban este tipo de, mostraba en una paciente que ahora, bueno, gracias a Dios sobrevive y está en Cochabamba. Los médicos le han recomendado que viva en lugar bajo porque tiene un cáncer avanzado de pulmón y con la saturación, con lo poco de pulmón que le queda, no satura bien. Entonces le dijeron que aquí en la altura no va a sobrevivir, entonces tiene que irse a un lugar bajo. Les recomendaron Santa Cruz, pero bueno, se fue a Cochabamba, pero ya está en un lugar bajo, eso es lo importante, ¿no? Les decía que la historia clínica del colega que le vio, pues hacía énfasis en esta expectoración hemoptóica. Muy bien. Ahora, el aspecto numular, quiere decir aspecto de moneda. ¿Qué es? No es nada más que un conglomerado de células, detritus, etc., ¿no? Ahora miren, no es nada que ver con el seroso, nada que ver con el mucoso, mucho menos con el espumoso. Este tipo de secreciones se forma en las cavernas tuberculosas, así que no se olviden de pensar en un probable paciente tuberculoso o bien en un paciente que tiene secreciones bronquiales o cáncer de pulmón infectado. Es rumbroso. Ahora, esto ya es más grave, es mezcla de purulento teñido en sangre, absceso que se ha destruido, que ha afectado al intersticio pulmonar.
Achocolatado, un absceso amebiano, no se olvide. Con membranas, una expectoración con membranas en la hidatidosis. Y bueno, tenemos esta radiografía que nos muestra un quiste hidatídico. Miren cómo está el nivel hidroaéreo, ¿no? Y este paciente pues seguramente ha expectorado y ha botado restos de membranas. Puede existir con granos micóticos en la actinomicosis por la Acinetobacter israelí, pero eso yo nunca he visto. Bueno, no estaría mal en describirlo. Con cuerpos extraños, sí, ha habido niños que se han tragado pues manís, arroz, y la expectoración ha salido juntamente con estos, ¿no? Con fragmentos de tejidos o restos necróticos, puede ser en el absceso o sea. Bueno, esto no solamente es propio del CA, pero piensen en un paciente que puede tener algún CA. Y bueno, hay otros métodos aparte de la radiografía, marcadores tumorales y la tomografía para poder diagnosticar el CA. Podemos pensar en un absceso. Tenía un colega que expectoró con restos de tejidos necróticos, parecían bronquios, ¿no? Y realmente estaba haciendo un absceso este colega. Bueno, se solucionó, hizo el tratamiento, pero a mí me sorprendió porque fue la primera vez que vi que se expectoraba con restos de bronquios. ¿Ya? Ahora, el volumen. Habíamos dicho que son 100 ml diarios, pero si sobrepasa los 200 ml, y eso tenemos que hacer cuantificación, pues piensen en describir todos estos aspectos. ¿Ya? Ahora, en el servicio de neumología, cuando ustedes roten neumología, ya sea en la Caja, Bracamonte o cualquier hospital a nivel nacional, pues van a ver que los neumólogos instruyen la cuantificación de la expectoración y describir sus características. Ahora, existe otra situación donde los pacientes pues expectoran una gran cantidad de pus y sangre, que se llama aspecto esrumbroso, ¿no? Se botan bastante. Entonces, miren, ya están pensando en un absceso masivo del intersticio pulmonar. Ahora, el olor puede ser pútrido generalmente en la infección por anaerobios. Y créame, no van a querer oler, percibir este olor pútrido, ya que yo la primera vez que lo percibí era en un absceso, sí, amebiano, también por anaerobios, y no solamente había afectado el campo pulmonar, sino también el espacio pleural. Era un absceso masivo, ¿no? Que no solamente se solucionó clínicamente, sino que lo solucionaron con drenaje de este absceso y era pues un olor insoportable el quirófano. Muy bien, sigamos avanzando. A ver, continuamos con la hemoptisis. La hemoptisis es la expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio, ¿ya? El esputo puede presentarse con mezcla de secreciones o bien ser sangre pura, ¿ya? Ahora, esto va a ser el origen de una tos repentina o un golpe de tos, ¿no? Entonces, esto van a ver frecuentemente en pacientes hospitalizados en neumología por tuberculosis pulmonar, ¿ya? Es frecuente en esta entidad. Ahora, la sangre es de rojo rutilante, o sea, sangre oxigenada, y puede contener burbujas porque es de un contenido aéreo, a diferencia de la hematemesis, ¿ya? Que la hematemesis es la expulsión de sangre de la cavidad digestiva, que va a contener secreciones ácidas, incluso dependiendo si el paciente ha ingerido alguna comida, pues va a tener restos alimenticios, ¿ya? Entonces, este es uno de los principales diagnósticos diferenciales para la hemoptisis, la hematemesis. Entonces, cabe recalcar que la hemoptisis es la expulsión de la sangre del aparato respiratorio y la hematemesis expulsión de sangre del aparato digestivo, especialmente del las vías del aparato digestivo superior, del estómago, ¿no? También existen otras causas por las cuales también va a haber eliminación de sangre por la boca. Puede ser epistaxis,
¿ya? Generalmente la epistaxis estamos acostumbrados a verlo, que es la salida de la sangre por la parte anterior, por la nariz, ¿no? Pero en algún momento el paciente, por contener esa epistaxis, se tapa las narinas y la sangre, pues, ¿dónde va? Hacia atrás. Y por lo tanto puede haber expulsión de sangre por la boca, ¿ya? Y esto frecuentemente pasa en personas ancianas, que por alguna causa se han hecho una lesión de la mucosa y pues no se nota. Se tapan la nariz y no notan la epistaxis los familiares y solamente dicen, mire, mi papá está botando sangre por la boca, debe tener algo en los pulmones, ¿no? Entonces lo que yo le sugiero es que haga una correcta anamnesis, una correcta semiología acerca del origen de esta sangre que va a presentar el paciente en la boca, o como dicen, ¿no? Está arrojando sangre, dicen los pacientes, o está botando sangre por la boca, ¿ya? Otra causa es la gingivorragia, que es la eliminación de sangre por las encías, ¿ya? Entonces, ahora, dependiendo de cómo esté tu paciente, de su aspecto general, tú puedes hacer o bien una semiología calmada, sistemática, si es que el paciente está estable, pero si es que el paciente está en un estado crítico, pues debes hacer algo de inmediato, ¿no? No puedes esperar, sino directamente actuar, ¿ya? Ahora, algo muy importante. Si la hemoptisis se acompaña de taquipnea, aquí está, este es el estado general del paciente, hipoxia y mala mecánica respiratoria, debe considerarse una hemorragia masiva y es una emergencia médica que compromete a la vida del paciente. Ello se debe a la imposibilidad de eliminar la sangre retenida en el árbol respiratorio por la velocidad del sangrado que condiciona asfixia e hipovolemia, ¿ya? La hemoptisis masiva representa el 5% de los pacientes con hemoptisis y su mortalidad es mayor del 80%, y como les digo, es generalmente en pacientes ancianos, ¿ya? En nuestro contexto, porque muchos pacientes ancianos han sido mineros, entonces o han enfermado tuberculosis o tienen una bronquitis crónica o el enfisema, entonces esto va a ser causa de la hemoptisis y por lo tanto hay mayor mortalidad. Y bueno, es lo que se ha visto en muchas oportunidades en la sala de emergencia. ¿Cuántas veces he visto morir así gente mayor? Bueno, llegando ya muerta o a punto de morir, ¿no? En algún momento actuamos rápido y se puede salvar la vida a estos pacientes, pero a veces el descuido del paciente o la fragilidad del paciente es tan severa que a veces no te da tiempo de actuar inmediatamente. Ahora, con esto del COVID, a veces uno se asusta, ¿no? Vas a ver a alguien tosiendo en mal estado general, taquipnea, hipoxia, mala mecánica respiratoria con una hemoptisis, todos se van a asustar, van a pensar que es COVID. Cuando ustedes sean profesionales, quizás este contexto cambie, pero siempre no se olviden de las medidas de bioseguridad a la hora de atender a tu paciente, ¿ya? Muy bien. Ahora, la hemoptisis puede ser masiva y no masiva, dependiendo de la cantidad de sangre, no masiva 100 ml, masiva 600 ml, ¿no? Pero prima este criterio clínico. Entonces a veces viene paciente y dice, mi papá ha arrojado tos por la boca, casi un vacío, un balde, te dicen los familiares exagerando, pero el paciente está más tranquilo, ¿no? Entonces puede jugar ahí muchas variables, puede que sea un paciente eritrocítico, puede ser que los familiares hayan exagerado, o puede ser que el contenedor haya estado pues con algún líquido, agua o algún otro líquido y pues esté mezclando la sangre, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de la etiología tenemos que determinar si esta sangre viene del sistema de la arteria pulmonar, del parénquima pulmonar, que a veces pasa en pacientes con tuberculosis, ¿verdad? O cavitaciones, o del sistema de las arterias bronquiales, que generalmente viene de aquí, ¿ya? Porque la presión de las arterias bronquiales es igual que la presión sistémica, entonces por lo tanto va a haber expulsión masiva de sangre. ¿Qué dice aquí? Las tradicionales causas prevalentes de hemoptisis son tuberculosis y absceso de pulmón, ¿ya? Para nosotros sí, tuberculosis, que a veces un estadio avanzado de silicosis pulmonar, ¿ya? Por su capacidad de horadar un vaso bronquial, el cáncer de pulmón y las bronquiectasias ricamente irrigadas. Entonces tenemos que también está el cáncer de pulmón. Rara vez se ve, pero existe esta situación. Y ustedes tienen que saber actuar en ese momento para contener la hemorragia o en su caso
estabilizar la hemodinámica del paciente y derivarlo u hospitalizarlo, más bien dicho, a medicina interna, neumología o terapia intensiva donde corresponda hospitalizarlo este paciente. ¿Ya? Ahora, en cuanto al enfoque diagnóstico, la anamnesis, no se olviden todo lo que hemos dicho hasta aquí. Prima el criterio clínico. Si lo ves al paciente de lo más tranquilo, estable, signos vitales estables, pues no hay premura por actuar rápido. Puedes buscar la causa de esa hemorragia, como habíamos mencionado en el diagnóstico diferencial. Por el contrario, si ves un paciente con un compromiso del estado general y obviamente una alteración de los signos vitales, no dudes en actuar rápidamente. ¿Ya? Aquí hay algo interesante. Dice que el paciente puede sentir una sensación de cosquilleo que precede a la hemorragia, ¿no? Alguna vez sí. Escuché pacientes que decían, me estaba escociendo aquí y de repente empiezo a toser con sangre. Entonces no es algo que hay que tomar a la ligera. ¿Ya? El examen físico, no más aparte de poder describir las características de la hemoptisis y de buscar otras causas de hemorragia, también está principalmente la auscultación para ver si no hay signos de estertores, ¿no? Crepitantes en ambos campos pulmonares, lo cual puede ser sinónimo de un edema de pulmón o que la sangre pues aún todavía esté en esa región que está sufriendo hemorragia, ¿no? No va a ser generalizado, va a ser localizado este tipo de estertores. ¿Ya? Y exámenes complementarios. Bueno, el libro nos menciona un montón de exámenes complementarios, pero yo quiero que se acuerden de esto, que la radiografía de tórax es la indicación obligada en todo paciente con expectoración de sangre, ya que la identificación de una imagen puede ser diagnóstica por sí u orientar hacia estudios de mayor complejidad. Muy bien, entonces solo esto es lo que yo quiero que recuerden, porque lo demás lo van a llevar en neumología, las causas, todo el desarrollo de las probables patologías que te pueden traer hemoptisis. Pero por ahora esto es lo principal. Ahora sí, pasemos a disnea. Disnea es la sensación desagradable y dificultosa para respirar. Vean que es un concepto más subjetivo, ¿verdad? Y en algún momento el paciente puede referir disnea, pero no va a ser evidenciable. ¿Por qué? Porque puede haber horarios o posturas en las que se va a manifestar la disnea. ¿Ya? La fisiopatología tiene que ver estos tres componentes: el centro respiratorio, la bomba respiratoria y el intercambio gaseoso. Ustedes saben que el centro respiratorio por fisiología obedece al neurológico a través del nervio de Ehring, ¿no? El químico por los quimioreceptores y el mecánico por los presoreceptores o varopresores, ¿no? Esto ya lo conocemos bien por fisiología. La bomba respiratoria, ustedes saben que está dada por la caja torácica, los músculos que implican la caja torácica, su elasticidad, también el sistema nervioso que controla a estos músculos, ¿no? Y tenemos el intercambio gaseoso que va a estar dado en la unión alveolo-capilar y que va a ser fundamentalmente la hematosis, la hematosis es intercambio gaseoso, ¿no? Que esté indemne ese sistema alveolo-capilar, ¿ya? Ahora, vamos a ver que las causas de la disnea son muchas, pero lo vamos a agrupar así, de esta manera. Este cuadro es del capítulo 10 que ustedes ya han leído acerca de disnea, ¿no? 1. Aumento de requerimientos ventilatorios, principalmente el ejercicio. Tenemos la acidosis en un paciente que tiene acidosis respiratoria, tenemos la embolia pulmonar y la anemia, ¿no? Aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia de las vías aéreas. Cuando hay una resistencia de las vías aéreas se denomina un patrón obstructivo, ¿ya? Porque hay algo que está obstruyendo las vías aéreas. Asma bronquial, mucosidades, ¿no? Enfermedad obstructiva crónica, el famoso EPOC, fibrosis quística y obstrucción por cuerpo extraño, ¿verdad? Ya sea que haya habido alguna broncoaspiración o algún otro tipo de quiste también, generalmente el quiste hidatídico.
3. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Aquí se va a implicar las partes distensibles o distendibles de nuestro tórax. Corazón, pulmones, músculos, las costillas, se pueden distender todas estas, ¿verdad? Entonces puede haber una alteración que dificulte esa distensión. A eso se denomina el patrón restrictivo, porque restringe. Miren, un edema de pulmón, una escoliosis, un derrame pleural, un neumotórax, entonces no permite una correcta distensión del tórax. Y eso es lo que vio un paciente, pues, una de esas mañanas, en la que el paciente aparentaba un síndrome gripal. Vino de un consultorio. Veo y aparentaba un cuadro de rinosinusitis. Realizamos el tratamiento, pero después de una semana el paciente indica que se hizo sacar una radiografía y le dicen que tiene líquido en el pulmón. Bueno, esa radiografía no aparentaba tener un patrón de nivel hidroaéreo para decir que es líquido, pero sí había una masa en el hemitórax inferior, en el hemitórax derecho, en el tercio inferior. Sospecho que ha sido un hemotórax y que esta sangre se ha coagulado. Por lo tanto, no había una buena distensión del tejido pulmonar y tampoco del tórax, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras dos, tal vez menos frecuentes: deterioro neuromuscular y alteración psicológica que modifica el umbral de percepción consciente. Alguna vez esta enfermedad sí la van a ver, de seguro que sí, el famoso Guillain-Barré, en el que va a haber una parálisis ascendente desde los pies, rodillas, muslos, cadera, abdomen, y cuando afecta la parte torácica, a los músculos torácicos, pues ahí va a haber dificultad para respirar, ¿no?, al paciente, y por lo tanto va a necesitar intubación. Ya, bueno. Ahora, vámonos al enfoque diagnóstico. Cuando hacemos la anamnesis tenemos que preguntar esa sensación subjetiva y desagradable del paciente, ¿no? Y para eso tenemos la clasificación del NIHA, ¿ya?, donde tenemos los 4 grados, muy similar a la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Recuerdan, 4 grados. El grado 1 va a ser una disnea a grandes esfuerzos. Grado 2, una disnea a esfuerzos moderados. Grado 3, una disnea a esfuerzos ligeros. Y grado 4, una disnea en reposo, tanto físico como mental. Entonces, en esto podemos resumir estos 4 grados, y es importante que lo sepan de memoria. Y aquí en el examen voy a preguntar un caso clínico respecto a este pequeño cuadrito, ¿ya? Ahora, también tenemos que ver si la disnea ha sido súbita o ha sido crónica, ¿no? Progresiva, súbita, aguda, progresiva o crónica, ¿ya? Y en la súbita pues tenemos principalmente, miren, patología cardíaca, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, también tenemos una crisis de asma, un tromboembolismo pulmonar o un neumotórax. En la progresiva generalmente tenemos patología pulmonar, EPOC, asma bronquial y también una insuficiencia cardíaca de carácter evolutivo, crónico, ¿no? Muy bien. También tenemos que ver, preguntar en la anamnesis si el paciente va a mejorar cuando se recuesta, la famosa ortopnea. Una disnea paroxística nocturna, cuando la disnea va a despertar al paciente súbitamente con esa sensación de ahogo, de falta de aire, ¿no ve? La trepopnea, cuando el paciente va a adoptar una posición de decúbito dorsal y lateral izquierdo derecho, en donde mejor encuentre una respiración. Puede ser por un neumotórax, un hemotórax, ¿ya? O la platipnea, algo ya muy distinto, donde el paciente va a tener una disnea cuando esté parado, que va a encontrar mejor mejor respiración cuando el paciente esté echado, ¿no? Lo invertido a la ortopnea, ¿ya? Otro detalle que no deben olvidar es diferenciar la disnea cardíaca de la disnea pulmonar. Y para eso les he dejado este cuadrito que ya puse en una presentación anterior. Entonces, diferencie la disnea de carácter respiratorio y la disnea de
carácter cardíaco, tanto a la historia clínica como a la exploración física. Y mire, la ortopnea generalmente va a ser una disnea de carácter cardíaco, ¿ya? Una disnea paroxística nocturna, lo propio. A la anamnesis el paciente va a referir dolor torácico y enseguida vamos a ver algo de dolor torácico, palpitaciones, nicturia, ¿no? La respiratoria generalmente va a haber fiebre por procesos infecciosos. Va a haber expectoración mucosa, ya vimos hace unos instantes respecto a la expectoración. Y puede haber también estridor, enseguida vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Y la exploración física, que esto ya es apartado del siguiente tema. Al examen físico, de manera resumida, puede haber alteraciones de la frecuencia respiratoria. Ustedes saben, una taquipnea, ustedes saben que taqui significa rápido, una taquipnea, una frecuencia respiratoria aumentada mayor a 24, o una bradipnea, una frecuencia respiratoria menor de 12, ¿no? Y esto 24, fácil de acordarse, son números múltiplos, ¿verdad? Profundidad, si hay un aumento de la profundidad de la respiración o una disminución de esta profundidad, ¿no? Una bradipnea o una hipopnea, ¿ya? Alteración de las fases respiratorias, si va a haber una disnea en la inspiración, que generalmente va a ser de origen cardíaco, o una disnea en la expiración. Un gran ejemplo, el asma, que va a ser prolongado, ¿no? Respira el paciente y luego expira largo. Hay una dificultad para expirar. Modificaciones del patrón, ¿no? Un patrón respiratorio puede ser un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. Recuerdan lo que habíamos dicho respecto al patrón obstructivo, ¿verdad? Que va a haber una aumento en una obstrucción de las vías respiratorias, y en el patrón restrictivo va a haber una alteración de la caja torácica, todo aquello que pueda distenderse, ¿no? Ahora, en este patrón restrictivo generalmente vas a ver una taquipnea y una hipopnea, ¿ya? Un aumento de la frecuencia respiratoria y una disminución de su profundidad, más o menos esta es la onomatopeya, ¿no? ¿Sí? Ya. Respecto a los exámenes complementarios, bueno, más que todo aquí te van a ayudar la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Generalmente en todas las presentaciones estamos viendo que de ley pides un electrocardiograma y una radiografía de tórax, ¿no ve? Esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Claro, tenemos otros exámenes complementarios como la tomografía, la resonancia, incluyendo también la ecografía Doppler o ecografía simple, que nos ayuda a mejorar el diagnóstico. Pero eso va a ser de acuerdo a la clínica que presenta el paciente y el criterio que tú vas a tener respecto al diagnóstico diferencial de una entidad y respecto a la otra. Muy bien, ahora pasemos a dolor torácico. El dolor torácico pues va a tener una definición muy amplia dependiendo de las causas, ¿sí? Pero como ustedes saben, es una sensación subjetiva de algo nocivo, de algo agresivo, de algo desagradable, el dolor y torácico localizado en el tórax. Sin embargo, como les digo, va a tener múltiples causas, ¿ya? Ahora, hay un error que frecuentemente cometemos los médicos recién egresados. Resulta que en nuestra formación algún docente cuenta su experiencia en cuanto a cuenta su experiencia en cuanto a un paciente que viene y dice: doctor, me duelen mis pulmones. ¿Y qué es lo que respondemos generalmente los médicos? Decimos: ¿acaso duelen los pulmones? Porque obviamente no hay inervación en el pulmón, ¿sí? Ni en las pleuras viscerales. Sin embargo, quiero recalcarles aquí, cuando el paciente dice que le duele su pulmón, generalmente se refiere a la región dorsal y el pecho es la región anterior
o ventral del tórax, ¿ya? Así que por favor, cuando salgamos de la universidad, todo bien iluminados, recién egresados, pues no vayas a ir a enseñar anatomía o fisiología o neuroanatomía a un paciente. No, cuando el paciente te diga, doctor, me duelen mis pulmones, no le digas, el pulmón no duele, señora, porque no tiene nervios. El paciente, ¿qué te va a entender? Tú simplemente escúchalo. Y al momento de escuchar a tus pacientes puedes sacar pues valiosa información respecto a ese supuesto dolor de pulmón que tiene el paciente. ¿Por qué? Miren, la pleura parietal tiene una proyección, ¿no?, en su inervación y en su irradiación. Tanto la pleura parietal y los nervios esofágicos al C7 y al D12. Miren, C7 y D12 están en la región cervical, región dorsal y pueden ir hasta las costillas. No, el paciente puede decir en vano me duele el pulmón, ¿ya? La pleura diafragmática tiene su proyección en C3 y C4. Puede que haya dolor en la pleura diafragmática y se pueda reflejar como un dolor de hombros o de cuello. Muy bien. Ahora, en cuanto al dolor torácico, la mayor parte de las veces obedece a problemas musculoesqueléticos, ¿ya? Por ejemplo, contracturas musculares, golpes, neuropatía intercostal, incluso cutáneos como el herpes zóster, problemas dermatológicos, problemas traumatológicos, escoliosis, con costocondrosis, ¿no? Todo esto lo que les he dicho, tumores de la pared del tórax. La mayor parte de las veces un tratamiento solamente con AINES, ¿ya? Pero cuando en un paciente, pues, como te digo, primero escúchalo. Cuando te refiere dolor torácico, no vayas directamente del síntoma al tratamiento. No digas, bueno, le doy el tórax y le doy un diclofenaco con complejo B. No. Siempre descarta en primer lugar las causas cardiovasculares, ¿ya? Porque el paciente te puede decir, me duele mi corazón, refiriéndose al hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces, escucha bien al paciente, porque puede ser un dolor de tipo visceral, de las vísceras que están en el mediastino, el pericardio, el corazón, la aorta, ¿ya? O un dolor somático superficial, las causas musculoesqueléticas, ¿ya? Menos frecuentes son los problemas gastrointestinales, como el reflujo gastroesofágico, ¿no? En algún momento les dije que incluso la tos no siempre es patrimonio de la patología respiratoria, sino también puede ser por un reflujo gastrointestinal, ¿ya? Y el dolor torácico, miren, también puede venir por una úlcera péptica, pancreatitis, y aquí les cuento un detalle de una familiar pues que murió por una pancreatitis aguda y solo refería dolor torácico, ¿ya? Entonces debemos ser bien acuciosos a la hora de escuchar al paciente y descartar primero las causas cardiovasculares, distinguir entre el dolor visceral y el dolor somático o superficial, ¿ya? Bueno, ya hemos visto también su fisiopatología y la etiología de una manera superficial y resumida. Y bueno, como les digo, estos cuadritos apréndanse de memoria para que estén preparados en el examen, porque puedo presentar un caso clínico con algunos de estos acápites, ¿ya? Ahora, como les digo, frente a un paciente con dolor torácico, el objetivo principal del médico es descartar en primer lugar aquellas patologías que pueden comprometer la vida del paciente, cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, embolia del pulmón, ¿dónde están las embolias? ¿No? Esta embolia del pulmón, y disección aórtica y neumotórax, atención, ¿ya? Cuando realices la anamnesis de tu paciente, en primer lugar siempre busca factores de riesgo. Un paciente obeso, diabético, hipertenso, con una dislipidemia marcada y hay antecedentes, nada raro que el dolor torácico sea reflejo de un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Pregunta las características del dolor. Respecto a estas características, tienes que tomar en cuenta si el dolor se exacerba con la inspiración. Puede tratarse de un dolor pulmonar,
de pared torácica. Si el dolor aumenta con la defecación o el estornudo, puede ser una radiculopatía, ¿no? O si el dolor simplemente el paciente dice que le duele pero no encuentras nada, has descartado todo eso, puede ser simplemente un antecedente de que esté haciendo herpes zóster, y alguna vez nos pasó. Cuando no encuentro nada que refiera a una enfermedad orgánica, ya sea somática o visceral, le digo al paciente que vuelva de 2 o 3 días para ver si ha habido erupción de las microvesículas del herpes, ¿ya? O bueno, síntomas acompañantes, fiebre, malestar, o síntomas vegetativos para descartar algún infarto de miocardio, ¿ya? En el examen físico pues tienes que concentrarte en algunos grandes síndromes, como ser el síndrome del neumotórax, donde va a haber atrapamiento de aire entre las pleuras. Puede haber síndromes de condensación producto de una neumonía, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ser acuciosos y no depender, pero sí complementar con la radiografía y el electrocardiograma para hacer un diagnóstico diferencial del dolor torácico. Muy bien, entonces ahora esto no quiero que se olvide por ahora, porque esto de dolor torácico ustedes lo van a desarrollar más completamente en las demás materias que van a ver de aquí en adelante. Ahora que nos toca cianosis. Como ustedes ya saben, la cianosis se define por el aumento de la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos de decilitro, una hemoglobina sana, ¿ya? La clasificación puede ser dependiendo de su localización, ¿ya? Puede ser una cianosis generalizada o una cianosis localizada. En la generalizada pues van a encontrar lóbulos de la oreja, lengua, mucosa yugal, o sea la de la boca, dedos pues totalmente azules, ¿no? Y como ven, la localizada va a ser una cianosis solamente en un punto. Por ejemplo, una trombosis te va a producir cianosis solamente de un lugar específico. Les conté acerca que cuando yo era estudiante pues vi una ancianita que ya prácticamente estaba agonizando, ¿no? En una respiración en Gapsin se llama, y pues al momento de revisarla vi que los dedos de los pies estaban azules, y bueno, el médico ya sabía que se trataba de una trombosis arterial de un miembro inferior, y que esto no posiblemente traía como consecuencia trombosis de otras áreas, como un tromboembolismo pulmonar o tal vez algún infarto de miocardio, y sabíamos que la ancianita no iba a sobrevivir, ¿ya? Puede ser también de acuerdo al mecanismo de producción, una cianosis central y una cianosis periférica o mixta. La central va a obedecer generalmente a causa pulmonar, ¿ya? Miren, el EPOC puede producir cianosis. La mayoría de nuestros pacientes mineros que tienen neumoconiosis por polvo del sílice o también llamado sílicos pulmonar desarrollan EPOC, ¿no ve? Tromboembolismo pulmonar. Ahora con esto del COVID estamos viendo bastante tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y bueno, también tenemos dificultad respiratoria del adulto, alteraciones de la difusión de oxígeno, puede ser por alguna enfermedad intersticial, como ser la neumonía de la comunidad o una neumonía adquirida hospitalaria, y el edema pulmonar, ¿ya? Es poco las cianosis de origen central, cardiopatías, ¿no? Los shunts de derecha a izquierda. Ustedes saben que este shunt es pues una comunicación de dos cavidades anatómicas que normalmente no están en comunicación, por ejemplo una comunicación interventricular, ¿ya? Muy bien. La periférica, que generalmente va a obedecer a causa arterial, ¿ya? Miren, a causa cardíaca, cuando hay una saturación arterial normal. Entonces
Esa es la diferencia también. De la central es una insaturación arterial. Ustedes ponen el oxímetro de pulso y van a ver que la oxigenación está disminuida. Aquí puede que no pase eso. Ya puede que la oxigenación esté normal, pero van a encontrar cianosis en cierta parte del cuerpo, como les decía de aquella abuelita. ¿Ya? Recuerdo que alguna de sus compañeras le dije que tenía el fenómeno de Raynaud's, que no es nada más que una vasoconstricción periférica, especialmente de las manos en épocas de frío, y generalmente sucede esto en mujeres jóvenes. ¿Ya? Y esto se va a solucionar simplemente aplicando calor, que en estas épocas de invierno tienen que andar con guantes. ¿Sí? Muy bien. El enfoque diagnóstico. Bueno, tenemos que estar prestos a la búsqueda de afecciones broncopulmonares y cardíacas frente a una cianosis. No digan, bueno, el paciente es cianótico y punto. Ahora, otra causa de cianosis que no está encasillado aquí en este cuadrito obedece a nuestro clima, a la altura que vivimos, la eritrocitosis, que también te va a producir una cianosis. ¿Ya? Puede que no haya problema cardíaco, puede que no haya problema pulmonar, pero sí vas a tener eritrocitosis. Y claro, esto te va a traer otras complicaciones más, ¿no? No está aquí, pero es una causa también de cianosis. Al examen físico, como les digo, tienen que estar prestos también a la búsqueda de síntomas pulmonares o cardíacos. Puede también estar acompañado por disnea, dolor torácico, tos, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Exámenes complementarios, bueno, ya les dije que de ley es la radiografía y el electrocardiograma para hacer un diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Y como han visto a lo largo de este capítulo, pues afecciones cardíacas y pulmonares a veces son similares en un aspecto en la manifestación clínica, pero a veces son diferentes en la fisiopatología, o lo contrario, pueden ser similares en la fisiopatología pero diferentes en la manifestación clínica. ¿Ya? Y es aquí también donde entra la importancia del ecodoppler. Por si encontraras una cianosis que sea de origen cardíaco, pues puedes tener una hipertensión pulmonar. Obviamente que necesitas una ecografía Doppler para determinar el grado de hipertensión pulmonar y afección ventricular que ésta puede traer. Eso es todo por hoy. Que tengan un lindo día. Chao, chao.